Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Estamos aquí en la finca de Iberopistacho, en el término municipal de Argamasía de Alba. Esta finca, como bien sabéis, los que nos estáis siguiendo en nuestro canal de YouTube, es una finca que plantamos en el mes de mayo y supongo que la mayoría también conocéis que la planta que pusimos en su momento pues es una planta en verde, una planta que es diferente a lo que venís escuchando en años anteriores, sobre todo las personas que estáis en el sector del pistacho. Es un concepto nuevo. Os voy a presentar a Prudencio Granero, es el director técnico de Almeriplan y nos va a hablar un poquito pues, del concepto de la planta en verde. Adelante, Prudencio. Sí, buenos días a todos. Como dice Juan, soy Prudencio Granero, director técnico de Almeriplan. Almeriplan en su sección de vivero, pues hace unos cuantos años empezamos con la multiplicación de esta planta y hasta ahora hemos estado produciendo en formato en maceta, en formato de 2 litros y las fechas de entrega se inician ahora a final de este mes de octubre y 1 de noviembre, según el estado vegetativo de la planta, y terminamos allá por el mes de marzo o mes de abril. Depende también de las temperaturas y demás. Ahora estamos ante una finca que se ha plantado con planta en verde. ¿Qué quiere decir planta en verde? Almeriplan llevamos ya un par de años estudiando de poner a punto un nuevo formato de planta en verde. Y necesitábamos una finca donde experimentar pues, este tipo de plantas. Y donde mejor que una finca de Iberopistacho, que no ha sido una finca pequeña, han sido 158 hectáreas, nos hemos atrevido a hacerla. ¿Y por qué nos hemos atrevido? Porque pensamos con casi toda seguridad de que esto va a funcionar bien. Y ahora mismo lo estamos comprobando. Estamos viendo una planta que se sirvió en mayo, tiene 4 meses y pico ahora mismo, y el éxito de prendimiento ha sido fantástico. Yo no creo que no hay ni un 1% de marras, y hemos estado recorriendo la finca después de 4 meses, pues prácticamente pues, toda la finca, en las 2 variedades que se plantaron, Sirora y Larnaca, y bueno, la finca está fantásticamente. Con respecto a la evolución que ha tenido la planta en estos meses, en este preciso instante estamos en el mes de octubre y la planta se plantó en las últimas 2 semanas de mayo. Pues al principio la planta tuvo un crecimiento y, como tú sabes, Prudencio, hay un óptimo vegetativo. Por debajo de una temperatura una planta se aletarga y por encima de una temperatura pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí no tenemos un clima como por ejemplo tiene el vivero, que es un clima suave, que hay menos contraste de temperatura y humedad, y eso hace pues, que la planta tenga más crecimiento en el mismo tiempo. Aquí hemos tenido este verano pues, temperaturas muy altas. Tú y yo hablábamos prácticamente a diario que superábamos muchos días los 40 grados y en algunos días hemos superado los 45 grados y la planta se aletarga. Entonces el crecimiento que ha podido experimentar, que aquí tenemos la planta detrás, pues prácticamente ha sido en 2 meses reales, porque ha sido septiembre y parte de junio. Entonces, estás conmigo en esto, que la planta pues, tiene sus periodos donde puede crecer y donde la planta se para porque el metabolismo se ralentiza por las temperaturas que pueda haber, altas o bajas. Así es. Como hemos dicho antes, esto ha sido un proyecto de un nuevo formato. Un nuevo formato, ¿qué se pretende con esto? Pues se pretende dilatar el periodo de entrega de planta de campo. Correcto. Es decir, que en los meses de mayo, que es donde tenemos buena climatología, pues aprovechar ese periodo. Y claro, para eso necesitamos tener una planta en verde ya, como es la que se ha servido aquí. Este proyecto hay que mejorarlo como todos los proyectos. Entonces, y a la vista de lo que se ve de aquí, pues hay que mejorar. Pues una mejora que hay que hacer en primer lugar es servir la planta no en la última semana de mayo, sino quizás en las primeras. ¿Para qué? Pues aquí, como ha dicho Juan, estamos en un lugar donde el clima es severo,
verano se cogen temperaturas muy altas y ahora es que no es esto, es una planta pues bueno, joven, es una planta que viene en verde, tierna y claro, cuando se ponen temperaturas aquí de 40 grados, que ha habido más de un día y más de dos, y sobre todo este verano que ha sido muy duro, pues la planta sufre. Entonces, claro, en una planta que tenga ya un porte superior a la que hemos servido aquí y también que disponga o disfrute de un periodo de primeros de mayo, que ya las temperaturas son mejores, pues vamos a conseguir de que la planta siga creciendo durante un periodo más dilatado. Entonces, podremos conseguir a esta fecha un porte superior del que tenemos aquí. Estás conmigo, Prudencio, que en zonas más cálidas, donde el riesgo de helada pues desaparezca a principios de abril, podríamos plantar la tercera o cuarta semana de abril, ¿verdad? Se puede, lo que pasa es que también hay que considerar de que muchas veces las temperaturas, esto no hay quien lo prevenga, y hay que evitar también una helada. Una helada en este tipo de material sería catastrófica. Estamos hablando de un material que viene muy tierno, que viene con mucha agua, una hoja muy tierna, y entonces ante una helada la resistencia o la tolerancia sería muy baja. En sitios donde el riesgo sea mínimo, sin lugar a dudas, pues sería un momento óptimo, final de abril sería, porque ya tendrías abril, mayo, junio, estos 3 meses donde la planta ya no pararía su desarrollo vegetativo. Tendrías más línea de tiempo. Tendría exactamente una línea de tiempo superior para que el desarrollo vegetativo pues avance y supere ya, en este caso se superaría ya la altura de los tutores. Fenomenal, muy bien.